En la mesa, delante de sus amigos, mi hija me susurró: «Papá, tú eres mi estrés. Mañana te vas». No pedí explicaciones, no lloré, simplemente subí las escaleras, metí 2 mudas de ropa en una bolsa del supermercado y me fui. A las 11 de la noche, con 79 años, quedé sin hogar. Ella creyó que me había destruido, pero no sabía lo que yo guardaba al otro lado de la ciudad, ni lo que esa noche estaba a punto de cambiar para siempre. Si esta historia te mueve algo por dentro, suscríbete. Cada día hay una historia que podría ser la tuya. Dime desde dónde nos ves. Mi nombre es Edward, tengo 79 años, soy viudo y fui profesor de historia durante 42 años. Y esa noche, sentado en la mesa de mi hija Ashley, entendí que ya no le importaba a nadie. Era sábado, había invitado a 6 personas de su trabajo, gente que hablaba de hoteles de 5 estrellas, clientes extranjeros y ascensos, pero yo estaba ahí porque esa mañana me había ordenado que bajara. Papá, si vienes no hables, sírvete y cállate. No pregunté por qué, ya no preguntaba nada. Desde que Rebecca, mi esposa, murió, aprendí que es mejor callar que incomodar. Me puse una camisa limpia, me peiné, bajé y me senté al final de la mesa, donde nadie tuviera que mirarme, donde pudiera volverme invisible, porque eso era lo que Ashley quería, que desapareciera sin desaparecer. La mesa olía a perfume caro y vino tinto. Ashley había sacado la vajilla buena, la de su boda, y había velas, música suave, todo preparado para impresionar. Me serví un poco de ensalada, masticando despacio para no hacer ruido, para no molestar con el sonido de mi existencia. A mi lado estaba Karen, la vecina del 4.º piso, esa mujer que siempre me miraba con una lástima falsa. «¿Cómo estás?», me preguntó con esa voz dulce de quien no le importa la respuesta. «Estoy bien, gracias», dije, y sonrió y volvió a hablar con los demás. Nadie más me dijo ni una palabra. Era como un cuadro viejo colgado en la pared. Estaba ahí, pero nadie lo veía, nadie quería verlo. Solo ocupaba espacio, y eso era exactamente lo que yo era para Ashley. Ella se rió mucho esa noche, demasiado, y yo la conocía. Cuando forzaba la risa así era porque estaba al borde del colapso. Esa tarde su exmarido, Gary, la había llamado para pedirle dinero otra vez. Lo escuché desde mi habitación. «No tengo nada que darte, Gary, déjame en paz». Colgó y se quedó en el pasillo respirando fuerte con los puños cerrados. Salí a ver si estaba bien y me miró como si hubiera interrumpido algo sagrado, como si mi presencia fuera una invasión. «Papá, vete a tu cuarto». No dije nada, solo regresé, cerré la puerta y me senté en la cama mirando la pared, preguntándome cuándo dejé de ser su padre y me convertí en su carga. Si fue cuando Rebecca murió o antes, si fue algo gradual o hubo un día exacto en que dejé de importarle. No lo sabía, solo sabía que dolía sentirse invisible en tu propia familia. Durante la cena uno de los invitados contó un chiste sobre un anciano que se perdió en el supermercado. Todos rieron, yo también sonreí aunque no entendí el remate y aunque sabía que el chiste era sobre gente como yo, viejos molestos y confundidos. Ashley llenó su copa por tercera vez, le temblaban las manos. Karen se inclinó hacia ella y dijo en voz baja pero audible: «Ay, Ashley, debe ser agotador tener a tu padre en casa todo el día. Yo mandé a mi madre a una residencia hace años, fue lo mejor para todos». Ashley no respondió, solo asintió como quien recibe un consejo que ya había considerado, como quien ya había investigado opciones. Apreté el tenedor sintiendo algo caliente subir por el pecho, mezcla de rabia y vergüenza, pero no dije nada porque sabía que si hablaba ella me iba a callar delante de todos, y eso habría sido peor que el silencio. Llegó el momento del postre. Alguien había traído pastel. Ashley sirvió, yo no quería. «No tengo hambre», dije. Ella ni me miró, simplemente dejó el plato frente a mí y siguió hablando con sus invitados como si yo no hubiera hablado, como si no existiera. Bebí un sorbo de vino tibio y amargo. Miré hacia el pasillo buscando a Lily. Mi nieta no había bajado más. Cada vez que Ashley recibía gente, Lily se encerraba en su cuarto, y yo sabía por qué. Porque ella odiaba esas reuniones falsas, porque era la única en esa casa que todavía me miraba a los ojos, que me preguntaba cómo estaba, que me abrazaba cuando llegaba del mercado. Pero esa noche ni siquiera Lily bajó, y eso me dolió más que todo, porque significaba que Ashley también estaba alejándola de mí, poco a poco, con órdenes disfrazadas de sugerencias. Miré el pastel intacto y recordé cuando Ashley tenía 7 años.
Habíamos venido a esta misma mesa, Rebecca le había hecho pastel de chocolate, su favorito. Ashley sopló las velas, pidió 3 deseos y luego corrió hacia mí. Papá, pide un deseo conmigo, y yo pedí. Que siempre seas feliz, mi amor, y ella sonrió, me abrazó con esos brazos pequeñitos que apenas rodeaban mi cuello y dijo, solo quiero que estés conmigo siempre. Siempre, papá. Para siempre. Cerré los ojos, respiré hondo y volví al presente, a esta mesa donde esa misma niña, ahora una mujer de 43 años, acababa de decirme que yo sobraba, que tenía que irme mañana como quien pide sacar la basura, y me pregunté en qué momento se rompió esa niña o si fui yo quien se rompió. Ashley se levantó a servirse más vino. Cuando volvió se inclinó hacia mí. La miré. Tenía los ojos rojos, brillantes, cansados, vidriosos por el alcohol y por algo más, por años de resentimiento acumulado. Me miró fijamente y dijo en voz baja pero clara, con una frialdad que solo se aprende con práctica, papá, tú eres mi estrés. Mañana te vas. Algunos invitados la oyeron. Uno rió nervioso sin saber si era una broma, otro tosió y miró hacia otro lado incómodo. Karen levantó las cejas con una sonrisa de complicidad, como diciendo, ya era hora. Bien hecho. Yo me quedé quieto, con el tenedor aún en la mano, el vino a medio beber y el corazón latiendo despacio como si también quisiera rendirse. No pregunté a dónde, no pedí explicaciones, no supliqué, porque entendí que ya no había explicaciones, solo cansancio, solo rechazo, solo esa frase que me partió en dos y que finalmente me mostró lo que siempre temí, que mi hija ya no me quería, quizá nunca me quiso. Terminé de masticar despacio, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Dejé el tenedor sin hacer ruido, me limpié la boca con la servilleta, la doblé y la dejé junto al plato. Me levanté despacio, crujieron mis rodillas. Nadie me miró, todos siguieron hablando y riendo como si ya no estuviera, como si ya me hubiera ido. Empujé la silla sin hacer ruido, porque incluso al irme quería ser invisible, no molestar, no incomodar. Caminé hacia las escaleras y mientras subía agarrado a la barandilla porque mis piernas ya no respondían como antes, pensé, esta es la última vez que subo estas escaleras, la última vez que escucho la risa de sus invitados, la última vez que huelo el perfume caro de esta casa, porque sabía que si me iba no iba a volver, sabía que mi hija no me estaba echando por unos días, estaba borrándome de su vida. Y por primera vez en 3 años no iba a suplicarle que me dejara quedarme. Esta vez me iría antes de que me echara oficialmente, esta vez me iría con lo poco que me quedaba, dignidad. Entré en mi cuarto, ese que antes era el trastero, el cuarto de las cosas que ya no sirven, donde Ashley guardaba las cajas de Navidad, las maletas viejas, las cosas que ya no usaba, y luego me guardó a mí, entre cajas y olvido. Abrí el armario, saqué una bolsa del supermercado, una de esas verdes que se guardan por si acaso, metí 2 pantalones, 3 camisas, ropa interior, mis pastillas para la tensión, mi identificación, mi cuaderno donde anotaba cosas importantes, cosas que no quería olvidar porque a los 79 uno empieza a olvidar, y no quería olvidar quién había sido. Y una foto de Rebecca. La foto tenía 50 años, estábamos en la playa, ella sonreía, yo también, parecíamos inmortales, invencibles, como si nada pudiera separarnos. Pero nos separó, primero la muerte y luego la soledad. La miré un momento, acaricié su rostro con el dedo. ¿Qué hago, mi amor? ¿A dónde voy?, le pregunté en voz baja. Ella no respondió, nunca respondía, solo me miraba con esa sonrisa eterna, con esa juventud detenida. Guardé la foto, cerré la bolsa, me puse el abrigo, el mismo que usaba cuando iba a trabajar, cuando todavía era alguien, y salí. Bajé las escaleras, cada peldaño crujía como si la casa también se despidiera. Pasé frente al salón, los invitados seguían allí riendo, alguien contaba un chiste, todos reían, Ashley daba la espalda mientras servía café, llevaba el vestido negro que Rebecca le había regalado, el último regalo, y ella no lo sabía. Nadie me vio, o quizás sí y no les importó, o quizá estaban felices. Por fin el viejo se va. Abrí la puerta del piso, el pasillo estaba vacío, iluminado por esas luces blancas que zumban, que nunca se apagan, que iluminan pero no calientan. Cerré la puerta despacio, sin portazos ni drama, como quien cierra un capítulo que ya no tiene sentido leer, como quien cierra un libro que terminó mal. Caminé hacia el ascensor, pulsé el botón, esperé. Escuché la risa detrás de la puerta, cada vez más lejana.
Se abrieron las puertas. Entré y vi mi reflejo en el metal. Un hombre viejo, hombros caídos, ojos húmedos, una bolsa en la mano, un hombre que ya no tenía hogar. Las puertas se cerraron, bajé, y con cada piso sentí que dejaba atrás no solo un apartamento, sino toda una vida, una hija, una ilusión, un amor que nunca fue correspondido. Al salir del edificio el aire frío me golpeó la cara como una bofetada, recordándome que el mundo exterior no sería más amable que el interior. Natán, el vecino del segundo piso, estaba fumando frente a la puerta. Era un hombre de 64 años, es militar, de los que hablan poco pero lo ven todo, que no preguntan pero entienden. Me miró. Yo lo miré. Aplastó el cigarrillo contra la pared con calma, como quien tiene todo el tiempo del mundo, y asintió despacio con la cabeza, con respeto. No dijo nada, no hacía falta, porque en ese gesto estaba todo. Sé lo que pasó, lo escuché, lo vi y no te culpo, y si pudiera te ayudaría, pero no puedo, solo puedo verte marchar y desearte suerte. Yo también asentí, devolviendo el gesto, diciéndole con eso gracias por verme, por no juzgarme, por no reírse. Y seguí caminando. La calle estaba vacía, hacía frío, el viento movía las hojas secas que sonaban como susurros, como voces diciéndome que ya no había vuelta atrás. Abracé la bolsa contra el pecho y caminé sin mirar atrás, porque sabía que si miraba quizá me arrepentiría, quizá volvería, quizá suplicaría, y ya no había tiempo para arrepentimientos ni espacio para más humillaciones. Caminé 2 calles hasta la parada del autobús, 2 calles que parecían 2 millas porque cada paso dolía, no en las piernas, en el alma. Había un banco metálico helado, me senté, el frío atravesó mi abrigo. El viento silbaba entre los edificios como un lamento, como una canción triste que nadie quería escuchar. Pasó un taxi libre con la luz encendida, no lo llamé, no tenía dinero para malgastarlo y además ¿para qué? No tenía prisa. No tenía destino. Solo tenía una dirección, un nombre, una esperanza. Pasó una pareja joven abrazada, riendo, él le susurró algo al oído, ella rió, se besaron. Aparté la mirada, no por envidia, sino por dolor, porque recordé cuando abrazaba así a Rebecca, cuando caminábamos de la mano, cuando aún importaba, cuando todavía teníamos futuro. Ahora ya no importaba, ahora el futuro había terminado, ahora era un anciano sentado en un banco con una bolsa del supermercado esperando un autobús que lo llevara a ninguna parte o quizá a algún sitio que aún no conocía. Y mientras esperaba me pregunté, ¿a dónde va un hombre cuando ya no tiene hogar? ¿A dónde va cuando su propia hija le dice que es una molestia? El autobús llegó a las 11:32, la línea 47, lo sé porque miré el reloj del poste 3 veces, como si mirarlo pudiera detener el tiempo, como si pudiera retrasar lo inevitable. Ese autobús cruzaba toda la ciudad, desde el centro hasta New Hope, el barrio donde viví más de 40 años, cuando era joven, cuando todavía tenía futuro, cuando Rebecca y yo acabábamos de casarnos y todo era posible. Subí despacio, mis rodillas ya no respondían como antes. Cada escalón era un esfuerzo, una negociación con un cuerpo que ya no obedecía. Me agarré fuerte a la barra porque tenía miedo de caer y aún más miedo de que nadie me levantara. El conductor levantó la vista, era un hombre de unos 50 años con bigote espeso y uniforme azul gastado. Me miró frunciendo el ceño, como si intentara ubicarme, y luego abrió los ojos. «Señor Edward». Lo miré, tardé un segundo. Patrick Miller, mi alumno de hace 30 años, el que se sentaba atrás dibujando mapas en los márgenes de sus cuadernos, batallas, ciudades antiguas, pero que era inteligente, muy inteligente, de esos alumnos que uno nunca olvida. Soy yo, señor Edward, no puedo creer que sea usted. Su voz tenía sorpresa y algo más, preocupación, ternura, como quien ve a un viejo amigo que no está bien. Miró la bolsa verde de supermercado en mi mano, barata, miró mi cara, mis ojos hinchados, mi ropa arrugada, mi abrigo viejo y entendió. No sé cómo, pero lo hizo. Hay cosas que la gente simplemente sabe porque el dolor se ve, se huele, se siente. Suba, señor Edward, y guarde su dinero, usted no me paga. Intenté protestar, sacar la cartera para hacer lo correcto. No, Patrick, él levantó la mano, firme. Usted me enseñó a leer mapas, me enseñó que la historia no son solo fechas, son personas, personas que sufren, personas que luchan, personas como usted,
esto es lo mínimo que puedo hacer, por favor déjeme hacer esto. Asentí con la barbilla temblando, sentí que iba a llorar, pero me contuve porque uno no llora en el autobús, no llora delante de desconocidos, aunque Patrick ya no fuera un desconocido, era un recordatorio de cuando aún importaba, de cuando todavía era alguien. Caminé hacia atrás despacio, agarrándome de los asientos, me senté en el último, junto a la ventana, puse la bolsa sobre mis piernas y la abracé como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, porque lo era. Patrick arrancó. El motor rugió y yo miré por la ventana viendo pasar la ciudad, viendo pasar mi vida. La ciudad pasaba lenta, edificios altos con ventanas oscuras, vidas encendidas detrás de cortinas cerradas, gente cenando, viendo la televisión, riendo, viviendo, negocios cerrados con rejas metálicas, grafitis en las paredes, basura en las esquinas, calles vacías iluminadas por farolas naranjas que parpadeaban, a punto de apagarse como yo. Reconocí algunas esquinas. La panadería donde Rebecca compraba el pan los domingos, ahora cerrada con un cartel de se vende. El parque donde llevaba a Ashley cuando era niña, oscuro, vacío, con columpios oxidados. Otros lugares no los reconocí. Todo había cambiado. Edificios nuevos donde antes había casas, aparcamientos donde antes había plazas. O quizá era yo el que ya no pertenecía, el que se había quedado atrapado en otro tiempo. Miré mi reflejo en el cristal. Un viejo arrugado con ojos cansados, barba de 2 días, el pelo desordenado. ¿Cuándo envejecí tanto? No lo sé. Uno no se da cuenta, es gradual. Un día despiertas, te miras al espejo y ves a tu padre, y entiendes. Ya cruzaste al otro lado, ya eres el viejo que la gente evita en el autobús, el que huele a medicinas, el que tose demasiado, el que habla solo, ya eres el que molesta solo por existir, el que sobra. El autobús frenó con un chirrido, las puertas se abrieron con un suspiro cansado, subió una joven con un bebé dormido en brazos. Tendría unos 25 años, el pelo recogido, la cara cansada, ropa sencilla. Se sentó adelante, el bebé no despertó, tenía la boca entreabierta y las manos cerradas. La mujer lo mecía con esa ternura automática, inconsciente, ese amor puro que no pide nada. La miré y sentí algo punzante en el pecho, un dolor físico, real, porque recordé cuando Ashley era así, pequeña, indefensa, perfecta, cuando me necesitaba para todo, para comer, para dormir, para reír. Cuando yo era su héroe, su mundo entero. Papá, cárgame. Papá, cuéntame una historia. Papá, tengo miedo, no te vayas. Y yo nunca me fui, me quedaba junto a su cama hasta que se dormía, le cantaba, le inventaba cuentos. ¿Cuándo dejó de necesitarme? ¿Cuándo pasé de ser su héroe a ser su carga? ¿Fue cuando creció, cuando se casó, cuando nació Lily, o fue cuando murió Rebecca y ya no había nadie que le recordara que yo también merecía amor? El autobús volvió a moverse. La mujer bajó 3 paradas después con el bebé aún dormido. Yo seguí mirando por la ventana viendo pasar mi vida, viendo pasar todo lo que perdí. Patrick me observaba por el retrovisor. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, él apartaba la vista y yo también, y ambos sabíamos que quería preguntar. Quería saber qué hacía un anciano como yo solo, con una bolsa del supermercado, a las 11 de la noche, quería saber si estaba bien, si tenía dónde ir, si necesitaba ayuda, pero no preguntó, y se lo agradecí en silencio con cada kilómetro que pasaba, porque hay preguntas que abren heridas que obligan a decir en voz alta lo que uno apenas puede pensar, y las mías todavía estaban frescas, seguían sangrando, seguían doliendo con cada respiración. El autobús siguió su ruta, lento, cansado como yo, atravesando avenidas anchas y desiertas, barrios donde había vivido, donde había trabajado, donde había sido feliz, lugares donde ya no era bienvenido, donde ya no pertenecía. Y entonces llegamos al Hospital de San Vincent, ese edificio blanco que me lo quitó todo. Rebecca murió allí hace 3 años, 3 años, 2 meses y 14 días, pero ¿quién llevaba la cuenta? Instintivamente cerré los ojos, apretándolos fuerte como si eso pudiera borrar la imagen, como si pudiera borrar el recuerdo. No quería ver, no quería recordar, pero no pude evitarlo. El hospital seguía ahí, blanco, frío, imponente, con esa cruz roja en la fachada que prometía salvación pero solo entregaba despedidas. Rebecca había muerto en la 3ª planta, habitación 312. Me sabía ese número de memoria igual que su fecha de nacimiento, su comida favorita, el perfume que usaba, cáncer de páncreas, rápido, brutal, sin piedad.
Le dieron 6 meses, vivió 4, y cada día fue peor que el anterior. Los últimos días ya no hablaba, solo me miraba con esos ojos que decían todo lo que ya no podía decir con palabras. Te quiero, perdóname, cuídate, no me olvides. Y yo le sujetaba la mano, flaca, fría, casi transparente, y le decía que se iba a poner bien, que saldríamos de esa juntos, que la medicina iba a funcionar, que Dios iba a hacer un milagro. Pero los dos sabíamos la verdad, los dos sabíamos que era mentira, que solo nos quedaban horas, minutos, segundos. Y cuando cerró los ojos por última vez, cuando su mano se quedó sin fuerza en la mía, cuando el monitor dejó de sonar y solo quedó ese pitido largo y constante, yo me quedé sentado junto a su cama, sin saber cómo seguir, sin saber para qué seguir, porque Rebecca no era solo mi esposa, era mi razón, mi brújula, mi hogar, y sin ella yo era solo un hombre esperando la muerte, esperando que me llamaran, esperando reunirme con ella. Abrí los ojos cuando el autobús dejó atrás el hospital, respiré hondo, el aire me quemó los pulmones. Patrick me miró por el espejo, esta vez no apartó la mirada, sostuvo la mía con esos ojos que entienden, que saben, que no juzgan, y en ese silencio, en ese intercambio mudo, entendí. Él sabía que algo malo había pasado, sabía que yo estaba huyendo, sabía que estaba roto, pero no me juzgaba, no sentía lástima, solo conducía, solo me llevaba, solo me daba espacio para respirar. Y eso, de alguna manera extraña que no sé explicar, me dio fuerzas para seguir, para no rendirme, para no tirarme de un autobús en marcha y dejarme morir en la calle. El autobús siguió avanzando por barrios que ya no reconocía, edificios nuevos donde antes había casas humildes, supermercados gigantes donde antes había tiendecitas en las esquinas con dueños que te sabían el nombre. Todo diferente, todo ajeno, todo hostil, como si la ciudad me dijera, ya no perteneces aquí, tu tiempo pasó, ya no hay sitio para ti. En una parada subió un niño con su abuelo. El niño tendría unos 8 años, pelo revuelto, mochila con ruedas. El abuelo, unos 70, pelo blanco, bastón, camisa de cuadros. El niño le agarraba fuerte la mano, como quien no quiere soltar, lo ayudó a subir despacio. Abuelo, un escalón cada vez, le buscó un sitio. Siéntate aquí, este es el mejor. Y el abuelo sonrió, agradecido, querido, necesario. Los miré y sentí una puñalada en el pecho que casi me dobló, porque yo también había sido ese abuelo. Lily me cogía de la mano, me esperaba a la salida del colegio, corría hacia mí gritando «Abuelo», me preguntaba cosas. «Abuelo, ¿por qué el cielo es azul? Abuelo, ¿cuándo vamos al parque? Abuelo, ¿me quieres?» Y yo siempre respondía. Más que a nada en el mundo, mi amor, ¿cuándo dejé de hacer eso? ¿Cuándo dejó ella de esperarme, de correr hacia mí? ¿O fue Ashley quien la apartó de mí, quien le dijo que no me buscara, que yo era una molestia? No lo sabía, solo sabía que la última vez que Lily me abrazó fue hacía meses, 4 meses y algo, y que echaba de menos esos abrazos más de lo que podía admitir, más de lo que podía soportar. El niño y su abuelo bajaron 2 paradas después. El niño lo ayudó a bajar, con cuidado, abuelo, y yo me quedé mirándolos alejarse, deseando ser ese abuelo, deseando tener una nieta que me quisiera, que me cuidara, que me necesitara. El viaje duró 53 minutos, lo sé porque conté cada minuto mirando el reloj del autobús, viendo cambiar los números, porque cada minuto era uno más lejos de Ashley, uno más lejos de esa mesa donde me dijeron que sobraba, uno más cerca de algo que no sabía qué era, solo sabía que tenía que alejarme. El autobús se fue vaciando, bajó la mujer del bebé, bajó un grupo de jóvenes ruidosos que olían a alcohol y perfume barato, bajó un hombre borracho que se había subido a mitad de camino tambaleándose y hablando solo. Al final solo quedábamos Patrick y yo, solos en ese autobús vacío atravesando la ciudad dormida. Redujo la velocidad, más de lo normal, como dándome tiempo, como esperando que cambiara de opinión. Me miró por el espejo. «Señor Edward, ¿está seguro de que va a estar bien?» En su voz había preocupación verdadera, no fingida. Asentí, intenté sonreír, pero la sonrisa no salió. «Sí, Patrick, gracias. Gracias por todo». No pareció convencido, me miró como se mira a alguien que está a punto de hacer algo irreversible, pero no insistió, solo siguió conduciendo despacio hasta el final, hasta la última parada, hasta donde acababa la línea, hasta donde terminaba la ciudad, hasta donde quizá empezaba mi nueva vida o donde terminaba la que tenía. New Hope, última parada. La voz de Patrick sonó cansada, ronca,
como si él también estuviera llegando al final de algo. Detuvo el autobús, apagó el motor, el silencio fue ensordecedor. Me levanté despacio, apoyándome en el asiento de delante, las rodillas crujieron, protestaron, todo dolía. Caminé hacia la puerta, cada paso era un esfuerzo. Patrick se giró en su asiento y me miró con unos ojos llenos de algo que no supe identificar. Lástima, respeto, miedo. Señor Edward, mi número está en el cartel de la empresa. Si necesita algo, lo que sea, llámeme a cualquier hora, de verdad. Asentí, quise decir algo, quise darle las gracias, decirle que había sido un buen alumno, que me acordaba de él, que me alegraba verlo salir adelante, pero las palabras no salían, se me quedaron atascadas en la garganta. Solo volví a sentir como un tonto, como un viejo que ya no sabe hablar, y bajé. El frío de la noche me golpeó la cara como un puñetazo. El autobús arrancó detrás de mí, escuché el motor alejarse, vi las luces rojas marcharse como dos ojos que me vigilaban, y entonces me quedé solo en medio de una calle vacía, oscura, fría, con una bolsa en la mano y sin ningún lugar a donde ir salvo uno, el único sitio donde quizá todavía importaba, el único donde tal vez alguien aún se acordaba de mí. New Hope, el barrio de mi juventud, de cuando todo era posible, de cuando aún tenía sueños, calles empedradas y desiguales que te hacían tropezar, farolas viejas que aún funcionaban con una luz amarillenta y débil que parpadeaba, casas bajas con rejas oxidadas, jardines descuidados, perros ladrando. Olía a pan recién hecho, ese olor inconfundible que te lanza de golpe a la infancia, y entonces recordé la panadería de Betty, donde Rebecca compraba pan todos los domingos. Si Betty seguía allí, entonces también Oliver. Oliver Stone, mi mejor amigo desde que teníamos 17 años, desde que éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que éramos inmortales. Habíamos perdido el contacto hacía 8 años, cuando me mudé con Ashley, cuando pensé que era lo correcto, cuando aún creía que mi hija me necesitaba, cuando aún creía que la familia era para siempre. Pero Oliver vivía aquí, en la casa de la Puerta Azul, el número 47, lo sabía porque yo vivía 3 calles más allá, en una casa que ya no existe, que derribaron para hacer un aparcamiento. Caminé despacio, arrastrando los pies, apretando la bolsa como si fuera un salvavidas. Las calles estaban oscuras, vacías, solo se oía el viento, mis pasos y mi respiración, pero me las conocía de memoria, cada esquina, cada árbol, cada grieta en el suelo, porque aquí había sido feliz, aquí había sido joven, aquí quizá podía volver a ser alguien. Llegué a la casa, puerta azul desteñida, más azul en mi recuerdo que en la realidad, pintura desconchada cayéndose a trozos, ventanas con cortinas blancas amarillentas por el tiempo, luz encendida dentro. Alguien estaba despierto, alguien vivía allí. Respiré hondo, el aire me quemó los pulmones, levanté la mano temblorosa y llamé una vez, suave, casi inaudible. Esperé. Nada. Llamé de nuevo, más fuerte, 2 golpes secos que resonaron en la noche. Silencio. Y entonces escuché unos pasos lentos, arrastrados, de alguien que camina con dificultad, alguien viejo como yo. La puerta se abrió despacio, chirriando, y ahí estaba él, Oliver, 81 años, 2 más que yo, pero parecía de 100, pelo blanco, más blanco que en mi recuerdo, gafas gruesas, un viejo pijama azul a rayas, gastado, con agujeros. Me miró entornando los ojos, tardó 3 segundos, quizá 4, como intentando ubicarme, rebuscando en su memoria, y entonces me reconoció. Se le abrieron los ojos, también la boca, pero no dijo nada, no preguntó nada, no soltó un ¿qué haces aquí?, ni un ¿qué ha pasado?, ni un ¿estás bien?. Simplemente abrió más la puerta con ese gesto universal de bienvenida, de aceptación, de hermandad, entra. No era una pregunta, era una orden llena de comprensión, de cariño, de eso que solo los viejos amigos entienden sin palabras. Entré, crucé el umbral, y fue como pasar de un mundo a otro, de la oscuridad a la luz, del frío al calor, de la soledad a la compañía. Oliver cerró la puerta con cuidado detrás de mí, como cerrando la puerta al pasado, como protegiendo el presente, y por primera vez en 3 años, desde que murió Rebecca, sentí que volvía a casa, a un lugar donde no tenía que disculparme por existir, a un lugar donde todavía importaba, a un lugar donde quizá podría volver a vivir. Oliver cerró la puerta y no dijo nada, solo caminó hacia la cocina. Yo me quedé de pie en el pasillo con la bolsa en la mano sin saber qué hacer. La casa olía a viejo, a medicinas, a tiempo detenido.
Todo estaba igual que hacía 40 años. La mesa de madera oscura, el reloj de péndulo que ya no funcionaba, el cuadro de la Virgen en la pared. Pero había algo nuevo, algo que antes no estaba. Sobre la mesa, junto a un vaso de agua, había un frasco de pastillas, morfina. La reconocí porque a Rebecca se la recetaron al final. Oliver volvió con 2 tazas humeantes de té de manzanilla. «Siéntate». Su voz sonaba cansada, más cansada de lo que recordaba. Me senté, él se sentó enfrente con dificultad, vi cómo se agarraba al borde de la mesa, cómo fruncía el ceño de dolor. «¿Estás bien?», pregunté. Asintió, pero no me convenció. «Oliver, esas pastillas», él bajó la vista, suspiró. «Cáncer de páncreas, fase 4. Me quedan 3 meses, quizá 4 si tengo suerte». Sentí como si me dieran un golpe en el pecho. ¿Qué? Mi voz salió rota. Oliver dio un sorbo al té. Me lo diagnosticaron hace 6 meses. No quise decirle nada a nadie. ¿Para qué? Ya no se puede hacer nada. Me quedé en silencio mirándolo, y entonces entendí. Mi único amigo también se estaba muriendo y yo ni siquiera lo sabía, no había estado ahí, no había podido despedirme. Oliver, perdóname. Él negó con la cabeza, no hay nada que perdonar. Debería haber estado. Estás ahora, y eso es lo único que importa. Me limpié los ojos, pero las lágrimas seguían saliendo, porque lo estaba perdiendo todo. A Rebecca, a Ashley, a Oliver, y no sabía cómo seguir perdiendo y seguir de pie. «¿Por qué no me llamaste?», pregunté, con rabia y dolor mezclados. Oliver me miró. «Llamé a tu casa hace 4 meses», contestó Ashley. «Le dije que necesitaba hablar contigo, que era urgente». Se detuvo, respiró. Ella me dijo: «Ol, mi padre ya no puede ir por ahí con viejos amigos, está mal de la cabeza, si vuelves a llamar te denuncio por acoso». Sentí algo romperse dentro de mí. «¿Qué?». Oliver asintió. Le pedí que te dijera que había llamado. Se rió y colgó. Me llevé las manos a la cara, no podía respirar. Ashley no solo me había humillado, también había cortado mi último lazo con el mundo, con mi pasado, con mi vida. Intenté llamar 2 veces más, siempre contestó ella. A la tercera amenazó con bloquear el número. Oliver dejó la taza sobre la mesa, le temblaban las manos. «Edward, tu hija no solo te echó de su casa, te borró de su vida». Y entonces algo dentro de mí explotó. Me levanté de golpe, la silla cayó hacia atrás. «No tenía derecho», grité. Mi voz sonaba ronca, desesperada. «Yo la cuidé, le di todo». Oliver no dijo nada, solo me miró con esa mirada de quien entiende el dolor porque también lo ha vivido. Caminé en círculos, con las manos en la cabeza, respirando con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? Oliver se levantó despacio, se acercó, me puso una mano en el hombro. «Porque la gente cansada se vuelve cruel, Edward. Y tu hija está cansada, pero eso no lo justifica». Negué con la cabeza. «Yo nunca le hice daño, nunca le pedí nada». Oliver apretó mi hombro. «Lo sé, pero a veces la gente no necesita razones para rechazarte, solo necesita espacio. Y tú ocupabas ese espacio». Sentí las lágrimas caer, calientes, furiosas. «Rebecca tenía razón», murmuré. Oliver frunció el ceño. «¿Qué te dijo?». Antes de morir me dijo: «Ashley tiene miedo de envejecer y por eso algún día va a tenerte miedo a ti». Yo no la creí, pensé que era la tristeza hablando, pero tenía razón. Oliver me soltó y volvió a sentarse. «Edward, hay algo más que tienes que saber». Lo miré. «¿Qué más puede haber?». Respiró hondo. «Mis hijos tampoco me hablan. Llevo 3 años sin saber de ellos. Cuando les dije que tenía cáncer me contestaron: «Papá, ya estás viejo, es lo normal, no nos llames más con esos dramas». Sentí un nudo en la garganta. «Oliver», él levantó la mano, «no me tengas lástima, te lo cuento porque necesitas saber algo, no estás solo. Hay miles de viejos como nosotros, echados, olvidados, esperando morir sin molestar a nadie». Y en ese momento, en esa cocina vieja, con ese amigo moribundo, entendí la verdad más dolorosa de todas.
envejecer es volverse invisible. Me dejé caer en la silla, puse las manos sobre la mesa y lloré, no con lágrimas silenciosas, lloré a sollozos, con gemidos, con la boca abierta y el pecho sacudiéndose. Lloré por Ashley, por Oliver, por Rebecca, por mí, por todos los viejos del mundo que mueren solos sintiéndose estorbo. Oliver no me consoló, no me dijo que todo iba a estar bien, solo se quedó ahí sentado frente a mí, esperando, porque a veces la mejor compañía es el silencio. Y cuando por fin dejé de llorar, cuando ya no me quedaban lágrimas, Oliver dijo: «Hay una cama en el cuarto del fondo, las sábanas están limpias, duerme, mañana seguimos». Me levanté como pude, agarré la bolsa, caminé hacia el cuarto de atrás. Era pequeño, una cama, un armario, una ventana. Me senté, los muelles chirriaron, miré el techo, había manchas de humedad, una grieta, y pensé: ¿para qué seguir? ¿Para qué despertar mañana si no le importo a nadie? Si mi propia hija me odia, si mi mejor amigo se muere, si mi esposa está muerta, ¿para qué? Me tumbé, cerré los ojos y deseé no despertar, deseé que el sueño se llevara todo, el dolor, la vergüenza, la soledad. Pero no pasó, solo dormí y soñé con Rebecca, con cuando aún éramos jóvenes y felices. Me desperté sobresaltado, no sé qué hora era, estaba oscuro, escuché un ruido, un golpe, venía del salón, me levanté, salí del cuarto. Oliver estaba en el suelo, se había tropezado, intentaba levantarse y no podía. Oliver, corrí hacia él, lo ayudé a incorporarse, pesaba poco, demasiado poco. «Estoy bien», murmuró, pero no estaba bien, temblaba, sudaba. Lo llevé al sofá, lo senté. «¿Te duele?», asintió, «siempre duele». Fui a por las pastillas, se las di con agua, esperé. Poco a poco dejó de temblar, Oliver respiró hondo. «Gracias». Negué con la cabeza. «No me des las gracias, tú me abriste la puerta cuando nadie más lo hizo». Nos quedamos en silencio, él en el sofá, yo sentado en el suelo a su lado, hasta que dijo: «Edward, no te rindas». Lo miré. «¿Por qué no?». Sonrió con una sonrisa triste. «Porque rendirte es darle la razón a quienes te echaron, es decirles: teníais razón, no valgo nada». Tragué saliva. ¿Y si es verdad? ¿Y si de verdad no valgo nada? Oliver me sostuvo la mirada. «Vales. Vales porque estás aquí, porque me ayudaste a levantarme, porque todavía lloras. Los que no valen nada ya no sienten. Tú aún sientes, y eso significa que sigues vivo». No respondí, pero sus palabras se me quedaron dentro, como una semilla plantada en tierra seca. Volví al cuarto, me tumbé otra vez, pero esta vez ya no deseé morirme, solo quise despertar y encontrar una razón para seguir, una razón que no fuera Ashley ni Rebecca ni el pasado, una razón nueva, mía. Cerré los ojos y dormí profundo, sin sueños, y cuando desperté había luz, Oliver seguía vivo y yo también, y por ahora eso era suficiente. Me desperté con el sol en la cara, todo me dolía, la espalda, las rodillas, el alma, pero estaba vivo. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo. Seguía siendo un viejo, pero ya no tenía cara de derrotado, solo de cansado. Salí del cuarto, Oliver ya estaba despierto en la cocina preparando café. Se movía despacio, agarrándose a los muebles. «Buenos días», dije. Se giró y sonrió. «Buenos días. ¿Has dormido?». Asentí. «Mejor de lo que pensaba». Sirvió 2 tazas. «Bien, hoy vamos a la panadería, yo necesito pan y tú necesitas aire». No discutí, solo asentí, porque tenía razón. Desayunamos en silencio, tostadas con mantequilla, café amargo, simple, perfecto. Al terminar, Oliver se levantó. «Vamos». Salimos, la calle estaba tranquila, el sol aún bajo, hacía fresco. Caminamos 3 manzanas, Oliver con su bastón, yo a su lado, atento por si tropezaba. Llegamos a la panadería, Joe's Bakery, el cartel desgastado. Entramos y allí estaba Betty, una mujer de unos 60 años, delantal blanco y sonrisa cálida. Nos vio entrar y se quedó paralizada. «Señor Edward». En su voz había sorpresa, incredulidad y algo más que en ese momento no supe identificar, pero luego entendí que era lástima. «Soy yo, Betty», dije. Ella se acercó, pero no me abrazó como esperaba, solo me recorrió con la mirada de arriba abajo.
¿Qué hace por aquí? Su tono era extraño, cuidadoso, como quien pisa cristales rotos. Se queda conmigo unos días, intervino Oliver. Betty asintió despacio, siguió mirándome y entonces dijo: Señor Edward, su hija sabe que está aquí. Métense. No. ¿Por qué? Betty intercambió una mirada con Oliver. Ella vino hace como 2 años, preguntó por usted. Le dije que no lo había visto. Fruncí el ceño. ¿Ashley vino aquí? Betty asintió. Dijo que usted se había escapado, que estaba senil, que si lo veía la llamara enseguida. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué? Betty bajó la vista. No la creí, nunca me pareció senil, pero insistió. Me dejó su número, dijo que usted era peligroso, que podía perderse, que había que devolverlo. Oliver me apretó el brazo, pero yo no podía moverme, no podía respirar. Eso fue hace 2 años, murmuré. Betty asintió. Sí, usted aún vivía con ella, ¿no? Asentí, y entonces entendí. Ashley quería librarse de mí desde hacía años, ya estaba planeando cómo quitarme de en medio, solo esperaba el momento. Y ese momento llegó el sábado pasado, cuando por fin me dijo que me fuera, cuando ejecutó el plan que llevaba tanto tiempo construyendo. Señor Edward, ¿está bien?, preguntó Betty. No estaba bien, pero asentí. Sí, gracias por decírmelo. Ella suspiró. No sabía si contárselo, pero pensé que debía saberlo. Compramos pan, Oliver pagó y salimos. Caminamos en silencio mientras yo procesaba. Ashley no me había echado por impulso ni por un ataque de nervios, estaba todo pensado, calculado, me había querido fuera durante años y al final lo consiguió. Y yo, como un tonto, creyendo que aún me quería, que seguía siendo su padre, cuando solo era un problema que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Llegamos a la casa, entramos, me senté en el sofá, apoyé la cabeza en las manos. Oliver se sentó a mi lado. Edward, no digas nada, murmuré. Solo no digas nada. Nos quedamos así en silencio hasta que sonó el teléfono de Oliver. Lo miró, frunció el ceño. Es un número que no conozco, contestó. Hola. Escuché una voz femenina al otro lado, joven, desesperada. Oliver me miró. Es para ti. Me pasó el teléfono. Hola, abuelo. Era Lily, mi nieta, pero su voz sonaba rara, rota. Lily, ¿qué pasa? Abuelo, me he escapado. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Me he escapado de casa, no aguanto más a mamá, la odio, abuelo, la odio. Lloraba. Me puse en pie. Lily, ¿dónde estás? En la terminal de autobuses. Cogí dinero de mi hucha. Compré un billete, voy para allá. ¿Cómo sabes dónde estoy?, pregunté. Patrick, el conductor del 47, me lo dijo. Cerré los ojos. Lily, tienes que volver. No, no voy a volver. Mamá me pegó, abuelo. Me pegó porque te defendí. Sentí rabia, rabia pura. ¿Te pegó? Sí. Le dije que tú eras un buen hombre, que no tenía derecho a echarte, y me pegó. Me dijo que era una desagradecida, que no sabía nada de la vida. Si estás escuchando mi historia, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. A veces necesito saber que no estoy solo en esto. Lily, ¿el autobús ya salió? Sí, llego en 1 hora. Miré a Oliver, él asintió, como diciendo, déjala venir. Suspiré. Está bien, ven. Pero luego hablamos con tu madre. No quiero hablar con ella. Lily, no, abuelo. Ella te echó, te humilló y yo nunca se lo voy a perdonar. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Oliver me miró. ¿Qué ha pasado? Lily se escapó, viene para acá, Ashley le pegó. Oliver cerró los ojos. Dios mío. Asentí. Esto va a empeorar. 1 hora después, Lily llegó. Llamó a la puerta. Abrí, y ahí estaba mi nieta, 16 años, delgada, con el pelo enmarañado,
una mochila a la espalda y un moretón en el brazo. La abracé fuerte, ella se aferró a mí y lloró. Abuelo, lo siento tanto. No tienes que pedir perdón, mi amor, tú no hiciste nada malo. Debería haberte defendido antes, debería haberle dicho algo cuando te echó. Lily, tú no tienes que defenderme, el adulto soy yo. Se apartó y me miró con esos ojos llenos de lágrimas. Pero no tiene derecho, abuelo, no tiene derecho a tratarte así. Asentí. Lo sé, pero ya pasó, y ahora estás aquí, y eso es lo que importa. Lily se sentó a mi lado, me miró fija. Abuelo, ¿sabes qué fue lo peor? Negué con la cabeza. Lo peor no fue que mamá te echara, fue que yo no dije nada. Estaba en mi cuarto, escuché todo, la cena, las risas, lo que te dijo, y no bajé, no te defendí, me quedé arriba llorando, odiándome por ser una cobarde. Le tomé la mano. Lily, no, abuelo, déjame terminar. Cuando te fuiste, bajé. Le pregunté a mamá dónde estabas y me dijo, se fue y no va a volver, porque por fin entendió que aquí sobraba. Y yo le dije, tú también sobras, mamá, pero nadie tiene el valor de decírtelo. Y me pegó, por primera vez en mi vida, me pegó. Ella lloraba, y yo también. Lily saludó a Oliver, él la recibió con una sonrisa. Bienvenida, hija. Ella sonrió tímida y se sentó en el sofá. Le preparé té, le di pan, comió despacio. Y entonces el teléfono de Oliver volvió a sonar, esta vez el nombre en la pantalla era claro, Ashley. Oliver me miró. ¿Contesto? Respiré hondo. Sí, contesta. Oliver respondió, puso el altavoz y escuchamos la voz de Ashley gritando, desesperada, furiosa, ¿dónde está mi hija, Oliver? Si mi padre la tiene ahí, te juro que llamo a la policía, devuélvemela ahora mismo. Lily se tensó, le puse una mano en el hombro y entonces hablé, calmado, firme. Ashley, soy yo. Silencio al otro lado, y luego su voz rota, rabiosa, papá, devuélveme a mi hija. Está bien, está conmigo, y se va a quedar aquí hasta que te calmes. No tienes derecho. Tampoco tenías derecho a pegarle. Más silencio, y luego, con voz temblorosa, ¿te lo contó? Sí, me lo contó. Papá, yo no quise, sí quisiste, y lo hiciste, y ahora vas a vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Lily se queda conmigo, al menos por ahora. Y tú vas a pensar en lo que me hiciste a mí, a ella, a todos. Colgué. Ashley volvió a llamar, no contesté. Llamó 5 veces más. Apagué el teléfono y miré a Lily. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, abuelo. Asentí, y por primera vez en días sentí algo parecido a un propósito. Proteger a mi nieta, aunque fuera de su propia madre. Esa noche Lily durmió en el sofá. Oliver le dejó mantas. Yo me quedé despierto, sentado en la cocina, mirando por la ventana. No podía dormir. Pensé en Ashley, en su voz cuando llamó, desesperada, furiosa, pero no arrepentida. Nunca arrepentida. A las 3 de la mañana el teléfono de Oliver sonó otra vez. Él dormía, contesté yo. Hola. Silencio. Y luego una voz que no oía desde hacía años. Edward. Era Irene, mi hermana pequeña, 68 años. Vivía en el campo y desde que Rebecca murió casi no hablábamos. Irene, menos mal que Ashley me llamó. Dijo que te habías escapado, que abandonaste la casa, que estás senil y eres peligroso. Cerré los ojos. No estoy senil, Irene. Lo sé, por eso te llamo. Ashley está diciendo cosas horribles. Dice que la maltrataste, que le robaste dinero, que Lily corre peligro contigo. Sentí algo explotar dentro de mí. ¿Qué? Me salió la voz más alta de lo que quería. Lily se movió en el sofá. Bajé el tono. Irene, ella me echó, me dijo que yo era su estrés, que me tenía que ir y me fui. Irene sollozaba al otro lado. Lo sé, hermano, lo sé, por eso te llamo, porque tienes que saber lo que está diciendo, está reescribiendo todo,
llamó a medio mundo, a los vecinos, a su trabajo, incluso llamó a Daniel. Me tensé. ¿Daniel? Sí, le dijo que te habías vuelto loco, que necesitabas ayuda psiquiátrica, que Lily te manipula. No podía creerlo y, al mismo tiempo, sí podía, porque esa era Ashley. Cuando las cosas no salían como quería, cambiaba la historia. Irene, ¿tú la creíste? Hubo un silencio largo, doloroso. Al principio, sí. Pensé, mi hermano es viejo, quizá de verdad está confundido. Pero luego llamé a Nathan, tu vecino, me contó todo, la cena, lo que Ashley te dijo, cómo te fuiste con una bolsa. Y ahí supe que mi sobrina te echó, y ahora está mintiendo para no quedar mal. Sentí alivio, al menos alguien me creía. Gracias, Irene. No me des las gracias, debería haberte llamado antes, debería haberte preguntado cómo estabas, pero yo también estaba cansada, enferma, y pensé que Ashley te cuidaba. No me cuidaba, Irene, me toleraba hasta que ya no pudo más. Irene lloró. Perdóname, hermano, perdóname por no estar. No tienes que pedir perdón, nadie tiene que hacerlo, solo quiero que sepas la verdad. La sé, y se la voy a decir a todos. Voy a llamar a Ashley y decirle que es una mentirosa, que lo que hizo está mal. No, Irene, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque solo va a empeorar todo. Déjala con sus mentiras, ya no necesito que me crean, solo necesito paz. Irene suspiró. Está bien, pero hermano, ven a mi casa, por favor, no te quedes ahí. Estoy bien aquí, Irene, Oliver cuida de mí. Hubo un silencio y entonces Irene dijo algo que me heló la sangre. Edward, Daniel también quiere hablar contigo. Me quedé callado. Daniel, mi hermano pequeño, 72 años. Llevábamos 8 años sin hablarnos, desde que murió mamá, desde que nos peleamos por la herencia. Él quería vender la casa, yo quería conservarla porque había cuidado de ella hasta el final. Discutimos. Me dijo cosas horribles. Siempre fuiste el favorito, siempre tú, yo no existo para esta familia, y colgó y nunca más llamó. Hasta ahora. No quiero hablar con él, dije. Edward, está enfermo. Sentí un frío en el estómago. ¿De qué? Cáncer. Avanzado. Por eso quiere hablar contigo, antes de que sea tarde. No respondí, no sabía qué decir. Daniel enfermo, muriéndose como Oliver, como Rebecca, como todos. Edward, dale una oportunidad, por favor. Irene, me dijo que le arruiné la vida, que por mi culpa nunca fue feliz. Lo sé, y se arrepiente. Me lo dijo llorando. Quiero pedirle perdón a Edward antes de morir. Por favor, hermano, habla con él. Cerré los ojos, respiré hondo. Está bien, dile que me llame. Irene suspiró aliviada. Gracias, hermano. Pero Edward, si viene con mentiras o manipulaciones, le voy a colgar. No lo hará, te lo prometo. Colgamos. Me quedé sentado mirando el teléfono. Daniel, después de 8 años, ¿qué podía decir que cambiara algo? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, alguien llamó a la puerta. Oliver abrió. Era una mujer de unos 38 años, delgada, cara cansada, pelo recogido. Señor Oliver, él asintió. Soy Sarah Johnson, no sé si se acuerda de mí. Oliver frunció el ceño y luego la recordó, la empleada que trabajaba en casa de Ashley. Ella asintió. Sí, está él aquí. Me levanté, salí de la cocina, la vi y algo dentro de mí se rompió, porque Sarah había sido buena conmigo, me trataba con respeto, me escuchaba, y Ashley la había despedido sin explicación. Sarah, ella me vio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor Edward, gracias a Dios. Entró, se sentó, le serví café, temblaba. Señor Edward, yo, intenté encontrarlo, llamé a la casa, Ashley me bloqueó, le escribí a Lily, me dijo que usted se había ido, y entonces conseguí el número del señor Oliver de un papel viejo que tenía guardado. Oliver asintió. Me llamó hace 2 días, le dije que estabas aquí. Sarah me miró. Necesito decirle algo,
algo que debería haberle dicho hace meses, pero tenía miedo. Me tensé. ¿Qué? Respiró hondo. Ashley me pidió que le diera las pastillas equivocadas, que confundiera las dosis, que lo dejara dormir más, que no lo despertara para las comidas. Dijo, cuanto más duerma, menos molesta. Sentí como si me echaran un cubo de agua helada. ¿Qué? Sara asintió llorando. No lo hice, se lo juro, por eso me despidió, porque me negué. Le dije, señora, eso es abuso, no puedo hacerlo, y ella me gritó, me dijo que usted era un manipulador, que yo era una tonta, y me echó sin pagarme las últimas 2 semanas. Oliver puso una mano en mi hombro. Yo no podía hablar, ni respirar. Ashley no solo me había echado, había intentado mantenerme sedado, dormido, para no molestar, para no existir. Señor Edward, guardé los mensajes, si hace falta, puedo enseñárselos. Lily, que había oído todo desde el sofá, se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Abuelo, lo siento tanto, no lo sabía. La abracé fuerte. No es tu culpa, mi amor, nada de esto es tu culpa. Sara se secó las lágrimas. Hay más. Ashley vendía sus medicinas, las que sobraban, las vendía por internet para sacar dinero extra, y las cartas del banco, las escondía. Usted tiene una pensión, señor Edward, se la ingresan cada mes, pero nunca se la daba, la usaba para sus cosas. Sentí rabia, rabia pura, no por el dinero, sino por la traición, por la mentira, por el desprecio. ¿Por qué me lo dices ahora? Sara me sostuvo la mirada. Porque al saber que Lily está aquí supe que todo iba a explotar, y usted necesita saber con quién está tratando. Ashley no va a rendirse, va a venir, va a mentir, va a llorar, va a manipular, pero no va a cambiar, porque no cree que haya hecho nada malo. Ella cree que el problema es usted, y siempre va a creerlo. Y en ese momento, con Sara delante, con Lily abrazada a mi costado y Oliver a mi lado, entendí que ya no había vuelta atrás. Mi hija me había traicionado de formas que ni imaginaba y ya no podía perdonarla, porque perdonar a alguien así sería traicionarme a mí mismo. Sara se quedó 2 horas, nos enseñó los mensajes, las conversaciones con Ashley, las órdenes, las amenazas. Si le dices algo a mi padre, te demandaré. Tú no sabes lo que es vivir con un viejo en casa, haz lo que te digo o busca otro trabajo. Leí cada mensaje y cada uno fue una puñalada. Lily también los leyó y lloró. Mamá, ¿cómo pudo? Yo no tenía respuesta, porque no lo entendía, no entendía cómo mi hija, la niña a la que cargué en brazos, a la que llevé al colegio, a la que consolé cuando lloraba, se había convertido en esto, en alguien capaz de hacerme daño sin remordimiento. Cuando Sara se fue, me quedé sentado en el sofá. Lily estaba a mi lado, sorbiendo mocos en su silla. No hablamos hasta que Lily dijo, «Abuelo, hay algo más que tienes que saber». La miré. ¿Qué? Se levantó, fue a su mochila, sacó un cuaderno viejo, tapas gastadas, páginas amarillentas. Lo encontré en la habitación de mamá, estaba escondido al fondo del armario. Creo que es de la abuela. Me lo dio. Lo tomé con las manos temblorosas. Era el diario de Rebecca, lo reconocí por la letra, por el olor, la banda, el suyo. ¿Lo leíste?, pregunté. Lily negó. No, sentí que no debía, que era tuyo. Abrí el diario. Las primeras páginas eran de hace años, décadas, notas sencillas. Hoy Edward me trajo flores. Ashley dio sus primeros pasos. Fuimos al cine. Nos reímos. Cosas felices, normales. Pero hacia el final las entradas cambiaban, se volvían oscuras, tristes. Ashley está cambiando. Ya no sonríe como antes. Le pregunté si estaba bien, me gritó. Me dijo que no me metiera en su vida. Edward no se da cuenta, pero yo sí. Nuestra hija nos está dejando atrás. Pasé las páginas y llegué a la última entrada, fechada 3 días antes de que Rebecca muriera, y lo que leí me partió en 2. Seguí leyendo otra entrada de 2 años antes de su muerte. Hoy fue el cumpleaños de Edward. Ashley no vino. Llamó, dijo que tenía trabajo, pero oí risas de fondo. Estaba en un bar con amigos y prefirió eso a estar con su padre.
Edward fingió que no le importaba, pero yo lo vi cómo se le apagaba la mirada cuando colgó, y no supe qué decir, porque ¿qué le dices a un hombre cuya propia hija se olvida de él? Pasé otra página. Ashley vino hoy, pero no a vernos, a pedirnos dinero otra vez. Edward le dio todo lo que tenía y ella ni siquiera dijo gracias, solo cogió el sobre y se fue. Y yo me quedé pensando, ¿cuándo se volvió así? ¿Fue culpa nuestra o hay personas que simplemente nacen sin saber amar? Otra entrada. Hoy Ashley vino al hospital, no a verme, a preguntarme cuánto tiempo me queda. Se lo dije, poco, semanas, quizá días. Y ella suspiró, no de tristeza, de alivio, como quien se quita un peso de encima. Y luego dijo, ¿y papá? Va a estar bien solo. Le dije, tu padre no va a estar solo, te va a tener a ti. Ella se rió, una risa amarga. Mamá, yo no puedo cuidar de papá, tengo mi vida, mi trabajo, mi hija, no puedo. Le dije, es tu padre, Ashley, te necesita. Y ella me miró, mamá, yo no lo elegí. Tú me elegiste a mí, pero yo no elegí esto. Y se fue sin despedirse, sin abrazarme, y yo me quedé en esa cama del hospital sabiendo que mi hija va a rechazar a su padre y que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Cerré el diario, me temblaban las manos. Lily me miró. ¿Qué dice, abuelo? No pude hablar, solo le pasé el diario. Ella leyó y se tapó la boca. No, no puede ser. Oliver también lo leyó y negó con la cabeza. Rebecca lo sabía. Asentí. Sí, lo sabía, y no pudo hacer nada. Lily lloraba. Abuelo, lo siento tanto. La abracé. No pidas perdón, mi amor, tú no eres tu madre, tú eres distinta. Ella se aferró a mí. Nunca voy a abandonarte, nunca. Y yo sabía que era verdad, porque Lily tenía el corazón de Rebecca, no el de Ashley. Seguí leyendo, había más, una nota suelta, escrita con letra temblorosa, como si Rebecca apenas pudiera sostener el bolígrafo. Edward, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y es porque algo salió mal, algo que temía. Ashley te rechazó. Lo sé. Lo vi venir durante años. Lo vi en la forma en que te miraba, en sus suspiros cuando hablabas, en cómo evitaba abrazarte. Intenté hablar con ella, intenté hacerla entender, pero no quiso escuchar. Y ahora, amor mío, te digo esto, no vuelvas. Si te echó, no vuelvas. No le supliques. No te humilles, porque Ashley no sabe amar y tú mereces ser amado. Tu lugar no está con ella. Tu lugar está donde te reciban con los brazos abiertos, donde no tengas que pedir perdón por existir, donde no seas una carga. Busca a Oliver, él siempre fue tu verdadero hermano, más que Daniel, más que nadie. Búscalo y quédate con él. Y vive, Edward, vive sin culpa, sin vergüenza, sin disculparte por envejecer, porque envejecer no es un delito, es un privilegio, y tú mereces vivirlo en paz. Te amo, siempre te amé, y donde quiera que esté voy a estar cuidando de ti. Rebecca. Cerré el diario, lo apreté contra mi pecho y lloré como no había llorado desde que ella murió, porque Rebecca me había conocido, me había entendido y me estaba dando permiso para ser feliz sin Ashley. Lily me abrazó, Oliver puso una mano en mi hombro, y nos quedamos así, los tres en esa casa vieja, con ese diario viejo y esas verdades viejas que por fin salían a la luz. Al cabo de un rato me calmé, me limpié la cara y dije, Rebecca tenía razón, no voy a volver. Lily asintió. No tienes que volver, abuelo, puedes quedarte aquí conmigo, con el señor Oliver. Oliver sonrió. Esta casa es tuya, Edward, todo el tiempo que la necesites. Asentí, y por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. No era felicidad, aún no, pero era algo, la certeza de que valía la pena seguir, de que Rebecca me cuidaba incluso desde la muerte. Esa tarde, alguien llamó a la puerta. Oliver fue a abrir y escuché una voz grave, ronca, familiar. ¿Está Edward? Oliver se volvió hacia mí, me miró como preguntando, ¿quieres ver a esta persona? Me levanté, fui a la puerta y ahí estaba Daniel, mi hermano, 72 años, pero parecía de 90, delgado, pálido,
con ojeras profundas, un bastón, ropa demasiado grande para él, y cuando me vio se le rompieron los ojos. Edward. No respondí, solo lo miré y esperé, porque esta vez no iba a ser yo quien hablara primero, esta vez le tocaba a él dar el primer paso. Daniel bajó la mirada. ¿Puedo pasar? Oliver me miró. Asentí. Daniel entró, se sentó en el sofá, yo me senté enfrente. Lily estaba en la cocina, Oliver también, dándonos espacio. Daniel me miró y dijo, «Vengo a pedirte perdón». No respondí, solo esperé. Él siguió, «Lo que te dije hace 8 años estuvo mal. Estaba enfadado, resentido, celoso. Mamá siempre te prefirió y yo nunca lo superé, pero eso no justifica nada. Tú cuidaste de ella, te sacrificaste, y yo solo quería dinero». Se quebró. Y ahora me estoy muriendo, y me doy cuenta de que desperdicié 8 años, 8 años en los que pude estar contigo, en los que pude ser tu hermano. Sentí algo en el pecho, no era perdón, aún no, pero era algo, comprensión, porque Daniel también estaba solo, también tenía miedo, también se moría sin que nadie lo cuidara. «¿Por qué vienes ahora?», pregunté. Daniel me miró. «Porque Irene me contó lo que Ashley te hizo, y me vi reflejado en ella. La misma rabia, el mismo resentimiento, la misma incapacidad para amar, y no quiero morir siendo como ella, no quiero morir odiándote». Cerré los ojos, respiré hondo. «Yo no te odio, Daniel, nunca te odié, solo me dolió que me dejaras». Él asintió. «Lo sé, y lo siento, de verdad lo siento». Y en ese momento, en esa casa, con mi hermano enfermo delante, entendí que el perdón no borra el dolor, pero te permite seguir caminando, y yo ya estaba cansado de cargar rencores. Daniel y yo nos quedamos sentados mirándonos. Habían pasado 8 años desde la última vez, 8 años de silencio, de resentimiento, de palabras nunca dichas. Se le veía tan enfermo, tan frágil, tan roto. «¿Cuánto tiempo te queda?», pregunté. Bajó la mirada. 3 meses, quizá menos. Asentí. «Lo siento». Él negó. «No lo sientas, me lo merezco por todo lo que te hice, por todo lo que te dije». Oliver apareció con café, nos lo sirvió en silencio. Lily seguía en la cocina, escuchando. Daniel dio un sorbo y luego dijo, «Edward, necesito que me escuches sin juzgarme, solo escúchame. Cuando mamá murió, yo estaba furioso, no contigo, con la vida, porque yo también la cuidé, yo también estaba ahí, pero ella solo hablaba de ti. Edward hace esto, Edward es tan bueno». Yo era invisible, y cuando murió y dejó la casa a tu nombre sentí que me borraban otra vez. Su voz se quebró. «Pero no fue culpa tuya, fue mía por no saber manejar mis propios demonios, y te hice daño, te dije cosas horribles, cosas que no sentía». Lo miré y vi sinceridad, o al menos eso parecía. «¿Y ahora qué quieres?», pregunté. Respiró hondo. «Quiero que vengas a vivir conmigo. Tengo una casa grande, 3 habitaciones, una enfermera, puedes traer a Lily, podemos ser familia otra vez». Sentí algo moverse dentro de mí. Familia, después de 8 años, después de todo, pero a la vez Daniel era mi hermano, mi sangre, y se estaba muriendo. «¿Por qué ahora?», repetí. Él se secó los ojos. «Porque Ashley me llamó, me dijo que te habías ido, que estabas senil, que Lily corría peligro, y yo la creí al principio, pero luego llamé a Irene y ella me contó la verdad, me dijo lo que Ashley te hizo, y me vi reflejado en ella. La misma crueldad, el mismo egoísmo, y no quiero morir siendo como ella, no quiero morir sabiendo que fui igual de cruel contigo». Tragué saliva. Sus palabras sonaban reales, honestas. «Edward, dame una oportunidad, solo una, déjame reparar algo, déjame cuidarte». Lily salió de la cocina y me miró con esos ojos que decían, «Abuelo, no confíes tan rápido». Pero Daniel parecía sincero, parecía arrepentido. «No lo sé, Daniel, necesito pensarlo». Él asintió. «Está bien, tómate tu tiempo, pero piénsalo, por favor». Se levantó, caminó hacia la puerta y justo antes de salir se giró. «Ah, hay una cosa más». Algo en su tono cambió, se volvió más frío, más calculador. «¿Qué cosa?», pregunté. Dudó y luego lo soltó.
Necesito que me perdones oficialmente ante notario, porque hay una herencia pendiente de mamá, una propiedad en el campo, y si me perdonas legalmente podemos repartirla. Me quedé helado. Oliver también. Lily apretó los puños. ¿Qué? Mi voz salió baja, peligrosa. Daniel alzó las manos. No es lo que piensas, es solo un trámite legal. Los dos tenemos que estar de acuerdo para vender y el abogado dice que, si hay una reconciliación documentada, el proceso es más rápido. Lo miré fijo. Daniel, ¿viniste por mí o por el dinero? Se tensó. Vine por ti. El dinero es solo un tema pendiente. No, mi voz fue firme. Viniste por el dinero. Todo esto, el cáncer, las disculpas, la casa grande, todo era para que yo firmara. Daniel palideció. No, Edward, lárgate. Edward, por favor, lárgate. Daniel, sal ahora mismo. Me miró buscando alguna señal de que podía convencerme, pero no la encontró, porque yo ya había aprendido, ya había visto esa obra antes. Con Ashley, con Gary, con todos los que me usaron y luego me tiraron. Edward, lo siento, no lo sientes, solo sientes que perdiste tu oportunidad. Daniel apretó los labios, y sin decir nada más, se fue. La puerta se cerró y yo me quedé de pie sintiendo una mezcla extraña. No era tristeza, no era rabia, era alivio, porque esta vez no había caído, esta vez vi la trampa antes de pisarla. Lily vino hacia mí. Abuelo, hiciste bien. Asentí. Lo sé, mi amor, lo sé. Me senté, me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia y también de otra cosa, orgullo. Porque por primera vez en mi vida le había dicho que no a alguien que quería aprovecharse de mí. Rebecca siempre me decía, Edward, eres demasiado bueno y la gente lo sabe y se aprovecha. Y yo le respondía, es mi familia, amor, ¿qué quieres que haga? Y ella me miraba triste, quiérete a ti mismo, entiende que no tienes que darlo todo para que te quieran. Cerré los ojos. Aprendí, Rebecca. Me tomó 79 años, pero aprendí. Oliver se acercó. Ese hombre no va a cambiar. Lo sé, pero tú sí cambiaste. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Sonrió. Hace una semana le habrías dicho que sí para no decepcionar, para no quedar mal, para no estar solo. Pero ahora le dijiste que no, porque sabes que mereces más. Sentí algo cálido en el pecho, porque tenía razón, había cambiado. Ya no era el hombre que se dejaba humillar en silencio, ya no era el hombre que aceptaba migajas de cariño. Ahora era alguien que conocía su propio valor, alguien que sabía que estar solo es mejor que estar mal acompañado. Y esa simple certeza me dio fuerzas. Nos sentamos, Lily hizo más café y mientras bebíamos escuchamos algo fuera, un ruido, motores, sirenas. Nos miramos. Oliver frunció el ceño. ¿Qué es eso? Fue a la ventana y, con la voz tensa, dijo, es la policía. Se me paró el corazón. ¿Qué? Lily corrió a la ventana. Abuelo, hay 3 patrullas. Me levanté, fui a la puerta, la abrí y ahí estaban, 3 coches patrulla con las luces encendidas. Bajaron 6 agentes. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, con el uniforme impecable, caminó hacia mí. Edward Sánchez, asentí con la garganta seca. Soy yo. Sacó una libreta. Tenemos una denuncia por secuestro de menor. Lily Sánchez. ¿Está aquí? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Secuestro? El agente asintió. Su hija, Ashley Sánchez, presentó una denuncia formal. Alega que usted sacó a la menor de la vivienda sin su consentimiento, que la tiene retenida contra su voluntad. Lily salió con los ojos llenos de lágrimas. Eso es mentira, yo me escapé, mi abuelo no me secuestró. El agente la miró. Señorita, ¿es usted Lily Sánchez? Ella asintió. Sí. ¿Está aquí por voluntad propia? Sí. Mi madre me pegó, me humilló y yo decidí irme. El agente lo anotó, miró a su compañero. Necesitamos hablar con usted, señor Edward, y con la menor. Tendrán que venir a comisaría a declarar.
Oliver salió. Agente, este hombre no ha secuestrado a nadie, la chica llegó sola, yo soy testigo. El agente lo miró. Y usted es Oliver Stone, dueño de esta casa, asintió. También tendrá que declarar. Lily se aferró a mi brazo. Abuelo, no dejes que me devuelvan con ella, la abracé. No voy a permitirlo, mi amor. Pero en ese momento vi llegar un coche detrás de las patrullas. Era Ashley. Salió despeinada, con los ojos rojos, la ropa arrugada. Caminó hacia nosotros y al verme, gritó. Ahí está, ese es el hombre que me robó a mi hija. El agente levantó la mano. Señora, cálmese. Pero Ashley no se calmó, siguió gritando. Está senil, es peligroso, devuélvanme a mi hija. Lily se escondió detrás de mí, temblando. El agente me miró. Señor Edward, va a tener que acompañarnos. Asentí. Está bien, pero Lily viene conmigo, no la dejo con ella. Ashley dio un paso al frente. Lily es mi hija, no tuya. El agente se interpuso. Señora, todos van a ir a comisaría, allí se decidirá. Ashley me miró con odio, odio puro, y en ese momento entendí. Mi hija no solo me había echado, no solo me había mentido, ahora me acusaba de un delito para recuperar el control, para ganar, para obligarme a volver arrastrándome. Pero esta vez no iba a funcionar, porque esta vez tenía testigos. Tenía a Lily, tenía a Oliver y tenía la verdad. Y la verdad, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. Nos subieron a las patrullas, a mí en una, a Lily en otra, a Ashley en una tercera. Oliver pidió ir conmigo, el agente aceptó. Durante el trayecto nadie habló. Miré por la ventana, vi pasar la ciudad y pensé, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede una familia destruirse tanto? Llegamos a comisaría, un edificio viejo, paredes desconchadas y olor a humedad. Nos metieron dentro. A mí me llevaron a una sala, a Lily a otra, a Ashley a otra. Entró un inspector, un hombre de unos 50, cara cansada y corbata floja. Señor Edward, cuénteme qué pasó. Respiré hondo y lo conté todo, desde la cena, la frase, mi salida, la llegada de Lily. El inspector escribía sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, ¿tiene testigos? Sí, Oliver, Sara, la antigua empleada, Patrick, el conductor del autobús, Betty la panadera. Asintió. Vamos a llamarlos. Mientras tanto, quédese aquí. Se fue. Me quedé solo en aquella sala fría, con una mesa metálica y 2 sillas. Las paredes eran grises, había una ventanita con barrotes, y por primera vez me sentí como un criminal, como alguien que había hecho algo malo. Pero yo no había hecho nada. Solo había protegido a mi nieta, solo había dicho la verdad y por eso me trataban como a un delincuente. Pasaron 2 horas o quizá más, no lo sé, perdí la noción del tiempo, hasta que el inspector volvió con una carpeta. Se sentó frente a mí. Señor Edward, hablé con la menor, con su amigo Oliver y llamé a Sarah Johnson, abrió la carpeta. Todos dicen lo mismo, que usted no secuestró a nadie, que la menor se fue por voluntad propia, que hay indicios de maltrato emocional por parte de la madre. Sentí alivio. Entonces, ¿puedo irme?, levantó una mano. No tan rápido. También hablé con su hija. Ella dice que usted es senil, que tiene problemas de memoria, que representa un peligro para la menor. Apreté los puños. Eso es mentira. El inspector me sostuvo la mirada. Lo sé, porque también revisé su historial médico. Con su permiso, llamé a su antiguo médico, el doctor Ramírez. Dice que usted está perfectamente lúcido, que no hay signos de demencia ni deterioro cognitivo. De hecho, me dijo que su hija canceló varias citas sin justificación. Respiré aliviado otra vez. Entonces, señor Edward, no hay caso de secuestro. Pero si hay una menor que no quiere volver con su madre, y eso es un problema. Tragué saliva. ¿Qué va a pasar con Lily? El inspector cerró la carpeta. Eso lo decide un juez. Vamos a citaros a los 2 a una audiencia. Mientras tanto, Lily puede quedarse con usted, pero bajo supervisión de servicios sociales. ¿Servicios sociales?, asintió.
Una trabajadora social va a visitar la casa donde esté Lily, va a evaluar las condiciones y hará un informe. El juez lo leerá y decidirá. Asentí. De acuerdo, haré lo que haga falta. El inspector se levantó. Puede irse, pero no abandone la ciudad y mantenga a Lily a salvo. Me levanté, salí de la sala y ahí estaba Lily, sentada en un banco con Oliver a su lado. Cuando me vio, corrió hacia mí, me abrazó. Abuelo, ¿qué dijeron? Que puedes quedarte conmigo, por ahora. Ella lloró de alivio. Gracias, abuelo, gracias. La abracé fuerte y miré hacia el pasillo. Ashley estaba allí, mirándome con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia, de derrota. Salimos de comisaría. Era de noche, el aire estaba frío. Oliver llamó a un taxi. Volvimos a New Hope en silencio. Al llegar, Oliver hizo té, Lily se sentó en el sofá, yo a su lado y, por primera vez en horas, respiré. Abuelo, ¿crees que el juez me dejará quedarme contigo? Preguntó Lily. La miré. No lo sé, mi amor, pero voy a luchar. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que te quedes. Ella asintió. Yo también voy a luchar. Oliver se sentó con nosotros. Los dos vais a estar bien, yo me encargo de eso. Y en ese momento, en aquella casa humilde, con esa gente leal, sentí algo que no sentía desde hacía años: familia. Al día siguiente me levanté temprano. Tenía cosas que hacer, cosas que ya no podía seguir posponiendo. Fui al banco con la ayuda de Betty, que me acompañó. Conseguí transferir mi pensión a una nueva cuenta, a mi nombre. Ashley ya no tendría acceso. El empleado me miró con compasión. Señor Edward, su hija intentó bloquear esta transferencia. Lo miré. ¿Cuándo? Ayer. Llamó diciendo que usted no estaba en pleno uso de sus facultades, pero necesitamos una orden judicial para bloquear una cuenta y ella no la tiene. Asentí. Gracias. Salí del banco sintiéndome más fuerte, más dueño de mi vida. Por primera vez en años, yo controlaba mi dinero, yo controlaba mis decisiones. Esa tarde, Valerie, la enfermera del centro de salud, vino a vernos. Oliver la había llamado. Señor Edward, me enteré de lo que pasó. Asentí. Sí, fue complicado. Se sentó. Necesita un abogado, alguien que lo represente en la audiencia. Conozco uno, se llama Ethan Lawson, es bueno y no cobra mucho. Le di las gracias, me dejó el número y lo llamé esa misma tarde. Ethan vino al día siguiente. Era un hombre de unos 60 años, gafas gruesas y un maletín viejo, pero hablaba con seguridad, con conocimiento. Señor Edward, su caso es sólido. Tiene testigos, tiene pruebas y tiene a una menor que claramente no quiere volver con su madre. Podemos ganar esto. Sentí esperanza, esperanza real. Los días siguientes fueron intensos. Ethan pidió declaraciones, Sara declaró, Patrick declaró, Betty declaró, incluso Nathan, el vecino es militar, declaró. Todos dijeron lo mismo, que Ashley me había echado, que me había humillado, que Lily se había ido por voluntad propia. Mientras tanto, Lily y yo nos fuimos adaptando a la casa de Oliver. Ella dormía en el cuarto del fondo, yo en el sofá. Oliver insistía en darme su cama, pero no acepté. Tú estás enfermo, necesitas descansar. Él sonrió. Y tú también, pero eres más terco que yo. Nos reímos y, en medio del caos, encontramos paz, pequeños momentos de paz que nos mantenían vivos. Lily empezó a ayudar a Betty en la panadería unas horas por la mañana. Betty le pagaba un poco y Lily lo ahorraba. Para cuando tenga que ir a la universidad, dijo. La miré con orgullo, porque mi nieta era fuerte, resiliente, todo lo que su madre no era. Yo, por mi parte, empecé a dar clases de historia como voluntario en el centro comunitario para mayores. Arthur, el vecino ciego al que Oliver me había presentado, fue mi primer alumno. Señor Edward, quiero aprender, aunque no pueda ver, puedo escuchar, y escuchaba con atención, con hambre de conocimiento, y yo sentía algo que no sentía desde hacía años: propósito. Seguía siendo útil, seguía importando, aún podía darle algo al mundo. Marta, la vecina gruñona,
apareció un día con cazuelas. Para usted y la chica, no las malgasten. Lily le dio las gracias. Gracias, señora Marta. La mujer asintió y, antes de irse, me miró. Ha vuelto a nacer, señor Edward, se le nota, y se fue. Frank vino otro día. Señor Edward, el sábado jugamos dominó. ¿Viene? Asentí. Voy. Y fui, y jugué, y perdí, pero no importaba, porque estaba vivo, porque estaba rodeado de gente que me quería, porque por primera vez en años no era un estorbo. Era el señor Edward, el profesor, el amigo, el abuelo. Y esa simple afirmación de mi existencia me devolvió las ganas de vivir, de luchar, de ganar. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de preparación, de nervios, de miedo. La audiencia se fijó para un martes a las 10 de la mañana. Ethan vino la noche anterior. Señor Edward, mañana va a ser duro. Ashley también tiene abogado y van a atacarlo. Dirán que es viejo, que no puede cuidar de un adolescente, que Lily necesita a su madre. Lo miré. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Sonrió. La verdad, que Lily está mejor con usted, que tiene estabilidad, que tiene amor y que su madre la maltrató. Asentí, pero el miedo seguía ahí, porque la verdad no siempre gana. A veces el sistema protege a quien menos lo merece. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que podía salir mal, y si la jueza no me creía, y si decidía que Lily debía volver con Ashley, y si me arrancaban a mi nieta. Lily tampoco durmió, la oí levantarse varias veces, ir al baño, volver. A las 6 de la mañana me levanté, fui a la cocina, ella ya estaba allí sentada a la mesa, con las manos sujetando una taza vacía. ¿No pudiste dormir?, pregunté. Negó con la cabeza. Tengo miedo, abuelo. Me senté a su lado, le tomé la mano. Yo también, pero vamos a estar bien. Pase lo que pase, vamos a estar bien. Llegamos al juzgado a las 9. Ethan nos esperaba en la entrada. ¿Listos? Asentí, Lily también. Entramos. Era un edificio frío, pasillos largos, olor a papel viejo. Nos sentamos en una sala de espera y entonces la vi, Ashley, sentada al otro lado con su abogado, un hombre joven, traje caro, cara de arrogante. Ashley me miró y yo sostuve la mirada. Se la veía distinta, más delgada, ojeras profundas, el pelo apagado, pero sus ojos seguían teniendo esa dureza, esa frialdad, esa incapacidad para aceptar que se había equivocado. Lily me apretó la mano. No la mires, abuelo. No tengo miedo de mirarla, mi amor. Nos llamaron. Entramos en la sala. La jueza era una mujer de unos 55 años, con gafas y expresión seria. Buenos días, soy la jueza Vance. Estamos aquí para resolver la custodia temporal de la menor, Lily Sánchez. Señora Ashley, tiene la palabra. El abogado de Ashley se levantó. Señoría, mi clienta es una madre responsable, trabajadora, que ha cuidado de su hija durante 16 años. El señor Edward, con todo respeto, es un hombre de 79 años. No tiene los recursos ni la energía para cuidar de una adolescente. Además, sacó a la menor del domicilio sin el consentimiento de la madre, eso constituye secuestro. Ethan se levantó. Objeción, señoría, no hubo secuestro, la menor se fue por voluntad propia. Tenemos declaraciones que lo prueban. Además, hay indicios de maltrato emocional y físico por parte de la madre. El abogado de Ashley sonrió. ¿Maltrato? La señora Ashley jamás pegó a su hija, hubo una discusión normal entre madre y adolescente. Nada más. Lily se tensó, Ethan miró a la jueza. Señoría, la menor tiene un moretón en el brazo documentado por servicios sociales, y hay testigos que confirman el maltrato emocional. La jueza tomó nota. Continuemos. ¿Quiere decir algo el señor Edward? Me levanté con las piernas temblando. Sí, señoría. Yo no robé a mi nieta. Ella vino a mí porque no tenía dónde más ir, porque su madre le pegó, porque su madre me echó de la casa sin motivo. Yo solo quiero cuidarla, darle un hogar, darle amor. Sé que soy viejo, sé que no soy perfecto, pero la quiero y ella me quiere,
y eso tiene que contar para algo. Me senté. La jueza me miró. Señor Edward, tiene un lugar estable donde vivir. Sí, con mi amigo Oliver. ¿Y tiene ingresos? Sí, mi pensión, y trabajo en la panadería del barrio. La jueza lo anotó. ¿Y tú, Lily? ¿Qué quieres? Lily se levantó con lágrimas en los ojos. Quiero quedarme con mi abuelo. Sé que es mayor, sé que se puede enfermar, pero él me cuida, me escucha, me respeta. Mi madre solo me ve como una carga, como algo que tiene que aguantar. No quiero vivir así. Prefiero estar con alguien que de verdad me quiere, aunque sea por poco tiempo, que con alguien que me tiene solo por obligación. Sus palabras resonaron en la sala. La jueza tomó nota. El abogado de Ashley se levantó. Señoría, la menor está siendo manipulada. Es evidente que el abuelo le ha metido ideas. Lily lo miró con rabia. Nadie me ha manipulado. Mi madre me pegó, mi madre echó a mi abuelo, yo lo vi todo. La jueza levantó la mano. Orden. Lily, siéntate. Lily se sentó, temblando. Le puse la mano en el hombro. La jueza miró los papeles. Tengo aquí el informe de servicios sociales. Dice que la menor está en buenas condiciones en casa del señor Edward, que tiene estabilidad emocional, que va al colegio, que no hay signos de peligro. El abogado de Ashley se tensó. Pero, señoría, eso es temporal. Un hombre de su edad no puede, un hombre de su edad, lo interrumpió la jueza, ha cuidado mejor de esta niña en las últimas semanas que su propia madre en los últimos años. Eso dice el informe. Sentí un rayo de esperanza. La jueza llamó a Betty. Entró nerviosa, se sentó. Señora Betty, conoce usted al señor Edward, ¿verdad? Sí, señoría, desde hace 40 años. ¿Cómo lo describiría? Betty me miró con los ojos llenos de lágrimas. El señor Edward es de esas personas que ya no existen, honesto, trabajador, generoso. Cuando mi marido murió, fue el único que vino al velorio y trajo comida para que yo no tuviera que cocinar. Y cuando abrí la panadería, él me prestó dinero sin intereses, sin papeles, solo con su confianza. La jueza lo anotó. ¿Y con Lily? ¿Cómo es con Lily? Es un abuelo de verdad, no de esos que dan dinero y se van. La escucha, la respeta, la trata como una persona. Y Lily lo adora, se le nota. Betty se secó las lágrimas. Si alguien merece cuidar de esa niña, es él. La jueza siguió. Sin embargo, la ley es clara, la custodia corresponde a los padres, salvo que haya pruebas contundentes de un maltrato grave, y aquí, aunque hay maltrato emocional, no hay suficiente para retirar la custodia de forma permanente. Sentí que me arrancaban el corazón. Pero señoría, levanté la voz. Ella alzó la mano. Déjeme terminar. Voy a ordenar una evaluación psicológica de ambos, de la madre y del abuelo, y una evaluación de la menor. Eso tardará 2 meses. Mientras tanto, la custodia temporal se mantiene en el señor Edward. Respiré aliviado, pero solo un poco, porque 2 meses no es para siempre, 2 meses es solo un respiro. El abogado de Ashley protestó. Señoría, eso es injusto, mi clienta tiene derecho a ver a su hija. La jueza asintió. Y lo tendrá. Ordeno visitas supervisadas una vez por semana en un lugar neutral, servicios sociales lo coordinarán. Ashley se levantó. No, yo quiero que mi hija vuelva conmigo. La jueza la miró fija. Señora Ashley, su hija no quiere volver con usted y tengo que tener en cuenta su opinión. Siéntese. Ashley se sentó con la cara roja y las manos apretadas, y yo supe que esto no había terminado, que solo empezaba. Salimos del juzgado. Lily me abrazó. Abuelo, ganamos. No ganamos, mi amor, solo tenemos más tiempo. Ethan asintió. El señor Edward tiene razón, esto va a seguir. Ashley no va a rendirse. Pero tenemos una ventaja, la verdad está de nuestro lado. Esa tarde, al volver a casa, Oliver nos esperaba con café. ¿Cómo fue? Bien, más o menos, le conté todo. Él asintió.
2 meses es tiempo suficiente para prepararse, para reunir más pruebas, para demostrar que Lily está mejor aquí. Y esa noche, mientras Lily dormía, yo me quedé despierto pensando, planeando, porque sabía que la próxima audiencia sería la definitiva, y no podía perderla. No iba a perder a Lily, no después de todo lo que habíamos pasado. Durante las semanas siguientes pasó algo inesperado. Ashley empezó a ir a las visitas supervisadas, pero no para ver a Lily, sino para atacarme. Papá, esto es ridículo, devuélveme a mi hija. No es decisión mía, Ashley, es decisión de la jueza. La has manipulado, le has metido cosas en la cabeza. No, tú la heriste y ella decidió irse. Las visitas eran tensas, dolorosas. Lily apenas le hablaba a su madre y Ashley, en lugar de intentar recuperarla, solo acusaba, solo atacaba. Y en cada visita, la trabajadora social tomaba notas, y yo sabía que esas notas nos iban a ayudar, porque mostraban quién era de verdad Ashley y quién era yo. Y al final, cuando llegó la vista definitiva, la verdad iba a hablar más fuerte que las mentiras. 2 meses después volvimos al juzgado, esta vez con más pruebas, con más testigos, con más esperanza. La jueza Vance entró, nos pusimos de pie, se sentó, abrió una carpeta. He revisado las evaluaciones psicológicas, las evaluaciones de la menor y los informes de las visitas supervisadas. Miró a Ashley. Señora Ashley, la evaluación muestra niveles altos de estrés, ansiedad y dificultad para gestionar sus emociones. También muestra una falta de empatía hacia su hija. El abogado de Ashley se levantó. Señoría, mi clienta ha estado bajo mucha presión, eso no significa que no pueda cuidar de su hija. La jueza lo miró. Siéntese. Señor Edward, su evaluación muestra que está en plena capacidad mental, que no hay signos de demencia, que tiene estabilidad emocional y que mantiene un vínculo fuerte con su nieta. Sentí alivio, pero la jueza siguió. Sin embargo, hay una preocupación, su edad y su salud. El informe médico dice que tiene hipertensión, que necesita medicación constante y que, estadísticamente, a su edad las complicaciones de salud son frecuentes. Sentí un nudo en la garganta. Señoría, me cuido, tomo mi medicación y no estoy solo, tengo apoyo. Oliver, mi amigo, Betty, Sara, todos nos ayudan. La ley me obliga a considerar el bienestar a largo plazo de la menor. El abogado de Ashley sonrió, como quien siente que ya ganó. Señoría, está claro que la menor debe volver con su madre. Es lo natural, es lo correcto. Ethan se levantó. Señoría, con todo respeto, lo natural no siempre es lo correcto. Lo correcto es lo que protege a la menor, y la menor está en riesgo con su madre. La jueza levantó la mano. Los dos tienen puntos válidos, pero hay algo que no han contado, nos miró a todos. La opinión de Lily. Se volvió hacia mi nieta. Lily, tienes 16 años, eres lo bastante mayor para que tu opinión tenga peso legal. ¿Qué quieres tú? Lily se levantó con las piernas temblorosas pero la voz firme. Quiero quedarme con mi abuelo. Sé que es mayor, sé que se puede enfermar, pero él me cuida, me escucha, me respeta. Mi madre solo me ve como una carga, como algo que tiene que aguantar. No quiero vivir así. Prefiero estar con alguien que de verdad me quiere, aunque sea poco tiempo, que con alguien que me tiene solo por obligación. Sus palabras llenaron la sala. La jueza tomó nota. Ashley se levantó. Lily, eso no es verdad, yo te quiero. Lily la miró llorando. No, mamá, tú no me quieres y yo ya no te necesito. Ashley palideció, se sentó como si la hubieran golpeado. La jueza cerró la carpeta. He tomado una decisión, pero antes quiero decir algo, nos miró. Este caso me ha hecho reflexionar sobre lo que significa ser familia, sobre lo que significa cuidar y sobre lo que significa amar. Hizo una pausa. La señora Ashley tiene el derecho legal sobre su hija, eso es indiscutible, pero el derecho legal no siempre coincide con el bienestar emocional. Sentí mi corazón latir fuerte. He decidido otorgar la custodia legal al señor Edward Sánchez, con supervisión de servicios sociales cada 3 meses. La señora Ashley tendrá derecho a visitas, pero solo si la menor lo acepta. Sentí que el mundo se detenía.
¿Había oído bien? Lily me agarró el brazo. Abuelo, ¿ganamos? La jueza continuó. Sin embargo, dado que el señor Edward es mayor, ordeno que se nombre un tutor subsidiario, alguien que pueda hacerse cargo de Lily si llega un momento en que el señor Edward no pueda, miró a Ethan. ¿Hay alguien? Ethan se levantó. Señoría, Sarah Johnson, antigua empleada doméstica, ha expresado su voluntad de ser tutora subsidiaria. La jueza asintió. Perfecto, que se la contacte para los trámites legales. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Y en ese momento todo estalló. Lily lloró, yo lloré, Ethan sonrió y Ashley. Ashley se levantó y se fue sin decir nada, sin mirar atrás. Salimos del juzgado, el sol brillaba, el aire estaba fresco y yo sentí algo que no sentía desde hacía años. Victoria. No una victoria sobre Ashley, una victoria sobre el miedo, sobre la soledad, sobre la idea de que ya no valía nada. Lily me abrazó. Gracias, abuelo, gracias por luchar por mí. La abracé fuerte. Siempre voy a luchar por ti, mi amor, siempre. Ethan nos felicitó. Señor Edward, ha hecho historia, no muchos abuelos ganan casos así. Sonreí. No gané yo, ganó la verdad. Y volvimos a casa, a New Hope, a ese barrio viejo donde había renacido. 6 meses después, la vida se acomodó. Lily se cambió de instituto, ahora iba a uno cerca de New Hope. Hizo amigos, se reía más, dormía mejor. Oliver siguió luchando contra el cáncer. Algunos días estaba mejor, otros peor, pero siempre sonreía. Edward, si me muero mañana, me muero feliz porque te tengo aquí, y eso es más de lo que esperaba. Yo también sonreía, porque sabía que era verdad. Frank siguió invitándonos a jugar al dominó. Señor Edward, ya ganó 3 veces, está haciendo trampa. Me reí. No hago trampa, solo soy bueno. Betty siguió dándome trabajo en la panadería. Señor Edward, mañana necesito ayuda con el inventario. Estaré allí, Betty. Marta siguió trayendo cazuelas. Para usted, para la chica y para Oliver, no las malgasten. Arthur, el vecino ciego, siguió viniendo a mis clases de historia. Señor Edward, cuénteme la guerra civil, y yo se la contaba con pasión, con vida, porque enseñar me hacía sentir útil, me hacía sentir vivo. Irene nos visitaba cada mes. Traía comida, medicinas, cariño. Hermano, me alegra verte así, y yo también estaba alegre, porque por primera vez en años no era un estorbo. Era necesario, importaba, y eso lo cambiaba todo. Una tarde estaba sentado en el porche. Lily trajo café. Abuelo, ¿en qué piensas? La miré. En tu abuela, en lo que me dijo en su diario, que el amor no es la sangre, es una elección. Lily sonrió. Tenía razón. Asentí. Sí, me llevó 79 años entenderlo, pero ahora lo entiendo. Oliver salió con el periódico, se sentó a mi lado. ¿De qué hablan? Del amor, de la familia, de las decisiones, sonrió. Buen tema. Betty pasó por la calle. Señor Edward, mañana a las 7, levanté la mano. Allí estaré. Y en ese momento, mirando a Lily, a Oliver, a Betty, a ese barrio que me había recibido con los brazos abiertos, entendí algo. Había ganado. No contra Ashley, sino contra el abandono, contra la soledad, contra la idea de que hacerse viejo es desaparecer. Y si tú, que escuchas mi historia, alguna vez te has sentido desechable, si alguna vez te han dicho que eres un estorbo, si quienes decían amarte te han rechazado, quiero que sepas algo, no estás solo. Yo también pasé por eso y sobreviví, no porque fuera fuerte, sino porque encontré gente que me eligió, gente que me vio, gente que me quiso sin pedirme perdón por existir. Y tú también puedes encontrar a esa gente, esa familia elegida, ese lugar donde importas. No te rindas, no te quedes callado, no dejes que te borren, porque vales. Aunque nadie te lo diga, aunque nadie te lo demuestre, vales. ¿Alguna vez te han rechazado quienes decían quererte? Cuéntame abajo. No estás solo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un me gusta y suscríbete. Cada día comparto historias que podrían ser la tuya.
Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Nos vemos en la próxima historia.